¿Sí ven la pantalla? Sí. Decía que mejor vayan tomando el apunte completo de una vez, los espero para que anoten, para que ya vayan teniendo todo en orden. No se esperen al final a querer hacer todo el apunte completo después. ¿Sale? Ok, entonces, ¿ya anotaron hasta ahí? Ya. Ya. Correcto, entonces, ¿qué diferencia hay entre distancia y desplazamiento? ¿Qué es uno y qué es otro? La distancia es pues lo que recorre, no más o sea, lo que mide, no el recorrido. Ajá, ¿y el Desde desplazamiento? que inicia hasta que termina. Correcto, El ¿y el desplazamiento desplazamiento es sería? como, el desplazamiento es como El desplazamiento es del punto de ir de un punto inicio a A un a un punto de punto. partida, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería aquí la magnitud escalar y cuál sería la magnitud vectorial? El vector sería el desplazamiento, según yo, y el escalar sería la distancia. La vectorial sería el desplazamiento y la escalar la distancia. Correcto. ¿Por qué? Porque el desplazamiento tiene una magnitud, incluso puede ser la misma distancia. ¿Cuánto mide el segmento que estoy recorriendo? Dirección, si estoy en un punto A y en un punto B, no es lo mismo recorrer del punto A al punto B que del punto B al punto A. ¿Vale? Y sentido no es lo mismo que la distancia esté horizontalmente, por ejemplo, o verticalmente. Mientras que la distancia es simplemente cuánto mide ese segmento. ¿Vale? Entre masa y peso. ¿Cuál es la vectorial y cuál es la escalar? La vectorial sería el peso y la escalar sería la masa. ¿Qué diferencia hay entre peso y masa? Pues la masa es, bueno, para empezar se mide en kilogramos y el peso normalmente es en newtons o Exacto. sí. ¿Qué es la masa entonces? Es el espacio que ocupa, ¿no? O algo así. Más bien sería la Todo lo cantidad que de ocupa un materia que lugar tiene el en el cuerpo. espacio, Todo ¿no? lo que, ajá. La cantidad de materia que tiene un cuerpo. No es el espacio, ¿sale? Porque podemos tener, por ejemplo, 1 kilo de algodón, 1 kilo de oro, por ejemplo. Entonces, ¿cuál tiene más volumen? El El algodón. algodón. El algodón. Ocupa más espacio, entonces, cuando la masa en realidad es la misma. 1 kilo. ¿Sale? Entonces, cantidad de materia que contiene un cuerpo. ¿Y el peso?
Es el peso. Es la fuerza que ejerce la gravedad. Es la fuerza que ejerce la gravedad hacia el centro de la Tierra. ¿Vale? Entonces, primera tarea, muchachos. Investigar 5 magnitudes escalares y 5 vectoriales distintas a distancia, desplazamiento y masa y peso. ¿Vale? Lo pueden hacer en la libreta, lo pueden hacer en Word. Nada más, por favor, todo trabajo que suban a Classroom debe ser en PDF. Nadie tiene problemas para convertir los archivos a PDF, ¿verdad? No. A mí Perfecto. solo me pasó una vez que lo quise hacer, pero de Excel. Pero de lo demás no, todo bien. Ok, perfecto, entonces. Lo pueden hacer en Word o en su libreta y me suben un archivo, ¿sale? Todo trabajo, ponemos fecha, se va a entregar a las 11:59. Todas las tareitas que vayamos generando el día de hoy y mañana se las voy a dejar hasta el siguiente viernes, ¿está bien? Sí, está Sí, bien. está bien. Pero con la liga abierta para que si lo pueden hacer de una vez, suban todo en cuanto puedan. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, maestra, todo Sí, bien. todo bien. ¿Ese trabajo, profe? Disculpe. ¿Mande? ¿Cuándo dijo que se entregaba ese trabajo? El viernes. Ya está. Sale hasta el viernes. ¿Alguien ha visto la película de Talentos Ocultos? No. No, Yo sí. ¿Sí? ¿Y qué recuerdas de la película? Si no me estoy confundiendo con el nombre de la película, es donde no sé qué pasa y algunos niños obtienen como habilidades únicas, pues, bueno, más bien parecidas, y que los empiezan a dividir en que estos son iguales, estos también, y como quien dice, por estos pueden ser peligrosos, estos no me sirven, cosas así. Lo que ese se No llama sé si sea esa. Divergente. No, esa no. No, es Talentos Ocultos. ¿Nadie la ha visto? No. Ok, es una película de 3 mujeres de color. Oh, ya me acordé cuál es. También ¿Sí? ya lo ¿Cuál vi, es? donde entran a la NASA, ¿sí, no? Donde Así trabajan es, en la NASA, trabajan en la ya. NASA. Sí. ¿Qué más pasa, Jorge? Trabajan como quien dice, se les dice computadoras porque son muy inteligentes en lo que son matemáticas. Y a una de allí es la que asciende como a trabajar a lo que es ya la NASA, así de que proyectos de que para el espacio, para ver si pueden mandar los cohetes espaciales, por si, más que nada para ver si van a poder regresar. También me acuerdo que cuando llega el punto de que ya se actualizan y van a usar computadoras, las que quedaron amigas de ella, pues que estaban en la misma área, se enseñan a usar las computadoras para poder manejarlas, no perder su trabajo y pues, seguir así. Es lo que recuerdo más o menos. Exactamente, es la historia ligada de 3 mujeres de color. La primera efectivamente le dicen la calculadora humana, porque es la que genera todos los cálculos a mano. En ese entonces, que se ocuparon para enviar el primer cohete de Estados Unidos a la Luna, pero que iba a ir y regresar con una persona a bordo, porque ya habían lanzado cohetes y demás, pero no regresaban.
y no lanzaban una persona dentro de. Entonces, esta mujer fue la que hizo todos esos cálculos. Todos esos cálculos son cálculos de trayectorias. Es puro cálculo vectorial. De hecho, es su aplicación más real. Todo lo de las distancias de aquí a la Luna, las distancias de aquí a Marte, las distancias de aquí a cualquier satélite, por ejemplo, todos los cálculos que se hacen para tener un satélite ahí arriba, para que podamos tener internet, televisión, y todo eso son cálculos de cálculo vectorial como tal, ¿sale? Esa es la aplicación más real que podemos encontrar dentro de nuestra vida diaria. Obviamente nadie fue con una cinta métrica y se fue en un cohete midiendo cuánto medía de aquí a la Luna. Entonces se hacen aproximaciones reales con diversas tecnologías, pero todo eso es cálculo vectorial. ¿Vale? Entonces, una de ellas, pues fue la que hizo todos esos cálculos. La otra, efectivamente, fue la primera mujer que programó una IBM. ¿Saben qué es una IBM? No. ¿No? La IBM No. es una computadora, entonces, no sé si sepan, pero las primeras computadoras en tiempos muy remotos incluso abarcaban un cuarto completo, estaban súper enormes. Y pues la NASA compró justamente una computadora de esas para que hiciera todos esos cálculos que tenían la gente trabajando y haciendo manualmente. Pero pues una máquina de nada sirve si no la saben usar. Entonces, esta otra de las mujeres, fue la primera en programar esta computadora y jaló a varias más mujeres y empezaron a trabajar ahí para poder utilizar este tipo de tecnologías. Y la tercera, lo que hizo fue lograr entrar a la primera escuela de, bueno, ya había escuela de ingenierías, pero en ese entonces no se les permitía a las mujeres estudiar ingeniería. Entonces fue la pionera. A ella le pueden agradecer, niñas, de que estén ustedes ahorita estudiando una ingeniería. Antes no se permitía que una mujer estudiara una ingeniería, y menos de color. ¿Sale? Entonces les pregunto, ¿tienen chance de ver la película el fin de semana? ¿O no? Yo creo que sí. Ok, Sí. aquí hay que aprovechar estas tablitas teóricas por si les dan mal en la parte de los ejercicios. Y entonces para siguiente tarea, igual para el viernes. Ensayo de la película Talentos Ocultos. ¿Sale? Está muy, muy padre. Y yo espero que sí les guste. Es parte de... Y espero se inspiren a seguir echándole ganas, ¿sale? Por otro lado, también los felicito por estar aquí, por querer seguir superándose, por querer seguir estudiando. Pues no queda más que echarles ganitas, ¿sale? Entonces, me regreso que me saco. ¿Ya lo notaron? No. ¿Podrá bajarle? Yo ya. Ahí está. Entonces llevamos 2 tareas para el viernes y tienen hasta el domingo para enviarme sus libretitas. ¿Ya está? Ya, maestra. Ya.
Ok, entonces, ahora sí vamos a ver cómo se escribe un vector. En los libros normalmente lo ponen en negritas, obviamente en su libreta y en una pizarra no lo podemos poner en negritas, entonces lo que se hace aquí es colocar una flechita para indicar que es un vector. ¿Sale? Y un vector tiene una componente en X y una componente en Y. Es VE, nada más que aquí la pizarra de repente, déjenles pongo la diferencia. Esa es una U y esa es una V, porque de repente las escribe un tanto iguales. Este es V de un vector, componente en X, componente en Y. ¿Sale? Y dijimos que un vector tiene ¿qué? Magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. ¿Cómo vamos a calcular esa parte? Bien. La magnitud de un vector se pone entre barritas de valor absoluto. Es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Esto es tal cual como si tuviéramos una coordenada. Nadie tiene problemas con encontrar puntos en un plano cartesiano, ¿verdad? No. Ok, tenemos el plano XY. Vamos a iniciar con los vectores que parten del origen. Efectivamente, como decía su compañero, puede tener un punto inicial en algún otro lado. Ahorita vamos a trabajar con vectores desde el origen. Siempre se ponen con una flechita. Y es tal cual, recorro una componente en X, recorro una componente en Y, donde toca el punto, desde ahí voy a trazar mi vector, desde el origen hasta ese puntito. Entonces, todo vector tiene componente en X y en Y. En R2, en el plano XY. Sale la magnitud, es la raíz cuadrada de lo que mide de este lado de la componente en X y este es mi componente en Y. Y si tengo un triángulo rectángulo, la magnitud sería ¿quién? ¿Sí se acuerdan de Pitágoras? Lo de la hipotenusa. En el triángulo rectángulo, la magnitud del vector va a ser justamente la hipotenusa. ¿Sale? Que es cateto, la suma de los cuadrados de los catetos, que es justamente lo que tenemos aquí. ¿Sale? Como queremos la magnitud, pues se le saca raíz cuadrada. ¿Cómo calcularíamos este ángulo? Este ángulo que se está formando con el eje X.
¿Qué hacemos ahí? Usando un triángulo rectángulo, ¿qué podemos hacer? Se utiliza lo del coseno. Creo que es coseno inverso, ¿cómo se dice? A ver, el seno es cateto puesto sobre hipotenusa, ¿se acuerdan de eso? Algo así. Ok, el seno es cateto puesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, que es igual. ¿Nadie? La tangente es igual a cateto opuesto, en este caso es la componente en Y sobre cateto adyacente. Pero ocupamos el ángulo, no ocupamos la tangente del ángulo. ¿Cómo despejo el ángulo de ahí? Mueve la tangente a repetir la pregunta? multiplicar, ¿no? A ver, cuidado ahí, es una función, no está multiplicando. ¿Cómo paso la tangente del otro lado? Restando. No, Que no, en lugar de ser tangente sería cotangente, sería, ¿cómo es? ¿Es la tangente a la -1? exacto. Tangente inversa. Que es Ajá. tangente a la -1 de mi componente. Multiplicado. No es multiplicado, es un argumento, ¿sale? Es parte de una función. No es multiplicación como tal, ¿sale? Pero anoten esas formulitas. Y pueden ir haciendo un tipo formulario extra aparte. Sería de gran ayuda, y sobre todo porque de repente están haciendo los ejercicios y es mucho más fácil ir a su formulario que regresar a la libreta a ver dónde tiene la formulita. Entonces, esta es magnitud, este es mi ángulo. Aquí vamos a tener dirección. ¿Y cómo calcularían el sentido? ¿Cómo sabemos cuál es el sentido? ¿Saben qué es la rosa de los vientos? No. Sí. El de norte, sur. Entonces, tenemos un plano cartesiano tal cual. El sentido es hacia dónde se dirige el vector, por eso tiene una flechita. ¿Sale? Entonces, el sentido es justamente al este, al oeste, al norte, al sur, al noroeste, etc. ¿Sale? Estamos calculando trayectorias. ¿Ya notaron hasta ahí? Sí. Ya. Ok. Ejemplo, entonces.
encontrar magnitud, dirección y sentido, del siguiente vector. Y graficarlo. ¿Cómo calculamos su magnitud? ¿Qué dice su formulita? Raíz cuadrada del vector x al cuadrado más vector y al cuadrado. Correcto. Raíz cuadrada de... ¿Quién sería ahí la componente en X? A ver, El tengo 4, el 4, la componente en Y. el 3, Entonces, ¿cómo queda? 4 al Raíz cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y es igual a la raíz de 25. 16 más 9, que es raíz de 25 igual a 5. 5. 5. 5. ¿Y el ángulo? ¿Sería con la tangente? Tangente inversa De- ¿de quién? De 3 sobre 4. De 3 sobre 4. ¿Cuánto les da? 36.86. 36.86. Mi 36.86 me salió maestro. Ok, perfecto. 36.86 grados. ¿Y el sentido? Sería hacia el 4, 3 está en el primer cuadrante. Si tengo este y norte, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el norte. Hacia el noreste. Noreste. ¿Sale? ¿Está ya lo notaron? Ya. ¿Ya han usado GeoGebra? No. 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 No, Nunca, nunca, nunca. No. No. no, ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Yeah. Ay, ya me saco.
Ya no. Ok, la pueden ir descargando, es gratuita. ¿Sale? Incluso aquí pueden hacer todas las gráficas que quieran. Ok, ejemplo, aquí se escribe el vector como. De este lado se van a la entrada. El vector era 4. Coma 3. ¿Sale? Si se fijan, les genera el punto. Nos vamos de este lado a herramientas y buscamos dónde esté el vector. Aquí está en rectas. Punto inicial el origen y punto final mi punto A. Aquí podemos checar en distancia o longitud cuánto mide ese vector. Ya nos da el resultado, ¿sale? Tenemos que eso es igual a 5. Aquí en medición también podemos verificar el ángulo. Para el ángulo me pide 3 puntos, entonces mucho cuidado en esta parte. Siempre lo tenemos que leer positivamente del eje positivo de las X hacia el lado contrario de cómo se mueven las manecillas del reloj. Si ustedes lo eligen al revés, no les va a dar el ángulo que están buscando. En este caso es este angulito de aquí. Entonces seleccionamos 4. Ok, hay que poner el punto primero. Un punto donde sea sobre el eje, porque el ángulo me pide 3 puntos. DC, y ahí está el ángulo que ustedes acaban de calcular. ¿Sale? Entonces haga su grafiquita en su libreta. El vector, magnitud igual a 5 y el ángulo igual a 36.86. Si ustedes eligen aquí, por ejemplo, el ángulo y lo hubieran seleccionado al revés, de A al origen y luego a D, si se fijan lo que les da es el ángulo exterior. ¿Sale? Porque GeoGebra siempre va a leer los ángulos en forma positiva, desde el eje positivo de las X hacia el lado contrario de las manecillas del reloj. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esa parte. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, vamos bien. Perfecto. Profesora, ¿Sí? ¿podría regresar a la otra parte donde estaba haciendo los esos cálculos? Sale, ahí está. Gracias. ¿Verdad?
¿Listo? Listo. ¿La gráfica ya la tienen? Ya. Ok. ¿Qué pasa? Aquí tienen que tener mucho cuidado. Si estoy en el primer cuadrante, mi ángulo que me dé va a ser exactamente igual. ¿Qué pasa si ustedes tienen un vector? En el segundo cuadrante. Ahí está. ¿Sale? Tracen ese vector. Menos 5,2. Es el menos 5,2. ¿Sale? Magnitud. ¿Cuánto mide de magnitud? Menos 5. La magnitud sería raíz de 29, que es 5.30. Correcto. Recuerden. Es raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y. Entonces es menos 5 al cuadrado, que es 25, más 2 al cuadrado, que es 4, queda raíz de 29, que les da ¿cuánto? 5.38. Correcto, ahí está, 5.38. ¿Cómo calculamos el ángulo? Esta es la parte importante. La tangente. Con la tangente inversa, Que sería